Era víspera de Navidad en Bariloche. La nieve caía suavemente sobre las calles adoquinadas, cubriendo todo con un manto blanco que brillaba bajo las luces navideñas. Los aromas de chocolate caliente y pan dulce flotaban en el aire frío de la tarde, mezclándose con el sonido de villancicos que salían de las tiendas. En una esquina tranquila del centro, había una pequeña tienda de suéteres artesanales. No era una tienda lujosa, ni tampoco muy grande, pero era especial. Cada suéter estaba tejido a mano con lanas de la región, cada diseño era único, y cada pieza contaba una historia. La dueña de esa tienda era Amalia Fornari, una mujer de 30 años que había heredado el negocio de su abuela. Amalia había crecido entre agujas de tejer y ovillos de lana, aprendiendo desde niña el arte de crear prendas que no solo abrigaban el cuerpo, sino también el alma. Esa tarde, mientras acomodaba los últimos suéteres en los estantes antes de cerrar por las festividades, Amalia no imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La campanilla de la puerta sonó. Amalia levantó la vista y lo vio. Un hombre alto, de aproximadamente 35 años, acababa de entrar a la tienda. Vestía un abrigo oscuro de lana fina, claramente caro. Su cabello negro tenía algunas canas prematuras en las sienes, y sus ojos grises la observaron con una intensidad que la hizo temblar sin saber por qué. «Buenas tardes», dijo él con una voz profunda que resonó en la pequeña tienda. «Busco un regalo especial para Navidad». Amalia tragó saliva, sintiéndose extrañamente nerviosa ante la presencia de este desconocido. «Buenas tardes», respondió intentando sonar profesional. «Tenemos varios diseños. ¿Es para alguien especial?» El hombre caminó entre los estantes con movimientos seguros, tocando las telas con dedos expertos, como si supiera exactamente qué buscaba. Había algo en él que irradiaba poder, control, seguridad. Era el tipo de hombre que estaba acostumbrado a que las cosas se hicieran a su manera. «Sí», respondió finalmente, «para alguien muy importante». Amalia lo observó mientras él examinaba cada suéter. Notó sus manos grandes pero cuidadas, la forma en que fruncía el ceño ligeramente al concentrarse, el modo en que sus dedos acariciaban la lana como si pudiera sentir su calidad a través del tacto. Después de varios minutos, él eligió un suéter gris con hilos plateados entretejidos. Era una de las piezas más hermosas de la colección, y también una de las más caras. «Este», dijo simplemente, sacando su billetera sin siquiera preguntar el precio. Amalia sintió una mezcla de orgullo y curiosidad. No muchos clientes elegían esa pieza sin preguntar cuánto costaba. «Excelente elección», dijo ella, tomando el suéter. «¿Lo envuelvo para regalo?», le preguntó, mirando el hermoso suéter elegido por ese misterioso cliente, que la seguía mirando fijamente, mientras Amalia doblaba cuidadosamente la prenda y la envolvía en papel de seda. Podía sentir la mirada del hombre sobre ella. No era una mirada incómoda o amenazante, pero sí era intensa, como si estuviera estudiándola, memorizando cada detalle. Cuando terminó de envolver el regalo, extendió la mano para entregárselo. Sus dedos se rozaron brevemente, y Amalia sintió una descarga eléctrica que le recorrió todo el brazo. Él también lo sintió. Lo supo por la forma en que sus ojos se encontraron con los de ella y se mantuvieron ahí, sosteniéndose por un momento que pareció mucho más largo de lo que realmente fue. «Gracias», dijo él, con una voz ligeramente más suave. «Es una tienda hermosa. Gracias a usted», respondió Amalia, notando que su propia voz sonaba un poco temblorosa. El hombre se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y se giró. «Disculpe, ¿trabaja aquí todos los días?». La pregunta tomó a Amalia por sorpresa. «Sí, bueno, es mi tienda, así que sí». Una pequeña sonrisa apareció en los labios del hombre. Era la primera vez que sonreía desde que había entrado, y esa sonrisa transformó completamente su rostro, haciéndolo ver más joven, más accesible, más humano. Bien, y mientras miraba todo nuevamente le dijo, «Entonces le puedo decir a usted directamente,
Tiene una hermosa tienda y una hermosa sonrisa. En ese momento la miró fijamente. Entonces, agregó, volveré. Y con esas palabras, salió a la nieve que caía cada vez con más fuerza. Amalia se quedó de pie detrás del mostrador, con el corazón latiendo aceleradamente por razones que no comprendía del todo. Algo en ese encuentro había sido diferente, especial, casi destinado, pero ella no sabía quién era ese hombre. No sabía que se llamaba Bruno Díaz. No sabía que era el dueño de Inar Global Corp, una de las empresas más grandes de la región, y definitivamente no sabía que sus apellidos, Díaz y Fornari, estaban conectados por una historia oscura que llevaba décadas enterrada. Mientras Amalia cerraba la tienda esa noche, el hombre de ojos grises no salió de su mente. Había algo en él que la había cautivado, una mezcla de misterio y magnetismo que no podía explicar. Por su parte, Bruno Díaz conducía su auto de regreso a su oficina, pensando en la mujer de la tienda de suéteres. Había algo en sus ojos cálidos y su sonrisa genuina que había tocado algo en su interior, algo que llevaba mucho tiempo dormido. Cuando llegó a su oficina en Inar Global Corp, el edificio estaba casi vacío. Era víspera de Navidad, y la mayoría de los empleados ya se habían ido a celebrar con sus familias. Bruno subió a su despacho en el último piso, un espacio amplio con ventanales que daban a toda la ciudad cubierta de nieve. Encendió las luces y se dirigió a su escritorio de caoba, dispuesto a revisar algunos documentos antes de irse también. Pero entonces lo vio. Sobre su escritorio, perfectamente centrado, había un sobre antiguo. Bruno frunció el ceño. Él no había dejado ningún sobre ahí esa mañana, y su asistente ya se había ido. ¿Cómo había llegado hasta allí? Tomó el sobre con cuidado. Era de papel amarillento, claramente viejo. El sello de lacre ya estaba roto, pero podía ver que había tenido el escudo de la familia Díaz. Con manos ligeramente temblorosas, Bruno abrió el sobre y sacó la carta que había dentro. La caligrafía era inconfundible. Era la letra de su abuelo, Alejandro Díaz, quien había muerto hacía 20 años. Bruno comenzó a leer, y con cada línea, su rostro se ponía más pálido. La carta hablaba de un secreto familiar, de un negocio que su abuelo había tenido con un socio, de una acusación de robo, de una traición, y al final de la carta, había un nombre que hizo que el corazón de Bruno se detuviera por un momento. Fornari, el mismo apellido de la mujer que acababa de conocer. Bruno dejó caer la carta sobre el escritorio, y se dejó caer en su silla, con la mente dando vueltas. ¿Podía ser una coincidencia? ¿O el destino le estaba jugando una broma cruel? Esa noche, ni Bruno ni Amalia pudieron dormir bien. Ambos daban vueltas en sus camas, pensando en el encuentro que habían tenido, sin saber que sus vidas ya estaban entrelazadas de formas que aún no podían imaginar. La nieve seguía cayendo sobre Bariloche, cubriendo secretos del pasado que pronto saldrían a la luz. Y todo estaba a punto de complicarse mucho más. El día siguiente amaneció con un cielo gris y más nieve. Bariloche estaba completamente blanca, como si la ciudad entera se hubiera puesto un manto de pureza para celebrar la Navidad. Pero en el corazón de Bruno Díaz no había nada de paz ni pureza, solo confusión y una creciente necesidad de respuestas. No había podido dejar de pensar en la carta de su abuelo. No había podido dejar de pensar en ese apellido, Fornari. Toda la noche había estado investigando, revisando documentos antiguos de la familia, buscando en cajas que llevaban años guardadas en el sótano de la mansión familiar, y lo que encontró solo aumentó su intriga. Aparentemente, su abuelo Alejandro Díaz había sido socio de un hombre llamado Roberto Fornari. Juntos habían fundado una empresa de exportación de lanas y textiles en los años 60. El negocio había sido próspero, muy próspero. Durante casi 10 años, las familias Díaz y Fornari habían trabajado juntas, habían crecido juntas, incluso se habían vuelto amigas, hasta que todo se derrumbó. Según los documentos que Bruno encontró, en 1972 hubo una acusación.
Su abuelo acusó a Roberto Fornari de robar una suma considerable de dinero de la empresa. La acusación destruyó la sociedad, destruyó la amistad, y según parecía, destruyó también la vida de Roberto Fornari. Pero lo que Bruno no podía entender era por qué su abuelo le había dejado esa carta. ¿Por qué ahora, tantos años después de su muerte, esa carta aparecía misteriosamente en su escritorio? Y sobre todo, no podía dejar de pensar si la Amalia Fornari que había conocido ayer tenía alguna conexión con ese Roberto Fornari. Tenía que saberlo, así que esa mañana de Navidad, en lugar de quedarse en su mansión vacía como cada año, Bruno se vistió con su abrigo y volvió a salir hacia el centro de la ciudad. Necesitaba ver a Amalia de nuevo. Cuando llegó a la tienda de suéteres, el letrero en la puerta decía, cerrado por Navidad. Bruno sintió una punzada de decepción, pero entonces vio movimiento dentro. Tocó la puerta. Amalia apareció detrás del cristal, con una expresión de sorpresa al verlo. Llevaba un suéter rojo que resaltaba su piel y su cabello oscuro recogido en una cola de caballo. Se veía hermosa, pensó Bruno, antes de poder controlar ese pensamiento. Ella abrió la puerta confundida pero con una pequeña sonrisa. Hola. No esperaba clientes hoy. No soy un cliente, dijo Bruno. Bueno, sí lo soy, pero... necesito hablar contigo. Amalia inclinó la cabeza curiosa. ¿Hablar conmigo? ¿Sobre qué? Bruno dudó. No sabía cómo empezar esta conversación sin sonar como un loco. ¿Puedo pasar? Es... complicado. Amalia, aunque desconfiada, asintió y lo dejó entrar. Cerró la puerta detrás de él y lo guió hacia la pequeña trastienda donde tenía una mesita y 2 sillas. ¿Quieres un café?, preguntó ella. Por favor, respondió el recién llegado frotándose las manos para calentarlas. Mientras Amalia preparaba el café, Bruno observó el espacio. Era acogedor, lleno de ovillos de lana de todos los colores, agujas de tejer de diferentes tamaños, y fotografías en las paredes. Fotos de una mujer mayor tejiendo. Fotos de la misma mujer abrazando a una Amalia más joven. Era mi abuela, dijo Amalia notando su mirada. Ella fundó esta tienda hace 50 años. Bruno sintió que su corazón se aceleraba. 50 años. Eso encajaba con la época de la sociedad entre su abuelo y Roberto Fornari. ¿Tu abuela?, preguntó cuidadosamente. ¿Cómo se llamaba? Rosa Fornari, respondió Amalia entregándole una taza de café humeante. ¿Por qué todas estas preguntas? Bruno tomó un sorbo de café, ganando tiempo. Luego sacó la carta de su bolsillo y la puso sobre la mesa. Porque encontré esto anoche, y necesito saber, ¿tú tienes alguna conexión con Roberto Fornari? El rostro de Amalia palideció al ver la carta. Sus manos temblaron ligeramente cuando la tomó y comenzó a leer. Roberto Fornari era mi bisabuelo, susurró. Murió antes de que yo naciera, pero mi abuela me habló mucho de él. Bruno se inclinó hacia adelante. ¿Qué te dijo? Amalia levantó la vista y en sus ojos había dolor, un dolor antiguo, pero aún vivo. Me dijo que fue un gran hombre, que era honesto, trabajador, bondadoso, que tenía un negocio próspero con un socio en quien confiaba como a un hermano. Hizo una pausa, sus dedos apretando la carta. Y me dijo que ese socio lo traicionó, que lo acusó de algo que nunca hizo, que esa acusación destruyó todo, el negocio, su reputación, su salud. Mi bisabuelo murió pobre y deshonrado 3 años después de la acusación. Mi abuela tuvo que criar a mi abuelo sola, lavando ropa y haciendo trabajos de limpieza. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Amalia. Toda mi vida, mi familia ha cargado con el estigma de esa acusación. Incluso ahora, algunas personas mayores del pueblo todavía susurran el nombre Fornari como sinónimo de deshonra. Bruno sintió como si alguien le hubiera golpeado el estómago. La historia de Amalia coincidía con lo que él había leído, pero desde el otro lado. ¿Y si lo que ella decía era cierto? Amalia, dijo suavemente, el socio que traicionó a tu bisabuelo era mi abuelo.
Alejandro Díaz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Amalia lo miró fijamente procesando las palabras. Luego miró la carta de nuevo, y finalmente todo encajó. Tú eres un Díaz, susurró. Bruno Díaz, asintió él. Y acabo de descubrir que mi familia destruyó la tuya. Amalia se levantó bruscamente, alejándose de la mesa. Su respiración era agitada, su mente claramente en caos. No puedo creer esto, dijo pasándose las manos por el cabello. De todas las personas en Bariloche tuve que conocer a un Díaz. El destino tiene un sentido del humor muy retorcido. Amalia, espera. Bruno se levantó también. Yo no sabía nada de esto hasta anoche, y honestamente, creo que necesitamos descubrir qué pasó realmente. ¿Qué quieres decir? Ella lo miró con desconfianza. Bruno señaló la carta. Mi abuelo escribió esto antes de morir. ¿Por qué dejaría una carta sobre este tema si estaba seguro de que tu bisabuelo era culpable? ¿Por qué aparecería esta carta ahora, en mi escritorio, como si alguien quisiera que la encontrara? Amalia frunció el ceño, claramente luchando entre su dolor familiar y su curiosidad. ¿Estás diciendo que quieres investigar? Estoy diciendo que quiero saber la verdad, respondió Bruno con firmeza. Porque si mi abuelo estaba equivocado, si tu bisabuelo era inocente, entonces mi familia te debe una disculpa. Te debe mucho más que eso. Te debe justicia. Amalia lo observó durante un largo momento. Había algo en la sinceridad de sus ojos que la hizo creerle. A pesar de todo, a pesar del apellido que llevaba, este hombre parecía genuinamente querer hacer lo correcto. Está bien, dijo finalmente. Investiguemos, pero si descubrimos que tu abuelo le hizo esto a mi familia intencionalmente, si descubrimos que sabía que mi bisabuelo era inocente, y aún así lo destruyó, entonces haré todo lo que esté en mi poder para compensarlo, prometió Bruno. Lo juro. Y así, en esa mañana de Navidad, entre tazas de café y viejas heridas familiares, Bruno y Amalia formaron una alianza inesperada. Pasaron el resto del día revisando todo lo que cada uno tenía sobre sus familias. Amalia sacó cajas de fotos, cartas y documentos que su abuela había guardado. Bruno llamó a su chofer para que trajera más documentos de la mansión. Trabajaron lado a lado, leyendo cartas antiguas, examinando fotografías amarillentas, armando una línea de tiempo de los eventos que llevaron a la ruptura de la sociedad. Y cuanto más investigaban, más se daban cuenta de algo. Había piezas que no encajaban. Según los registros oficiales, Roberto Fornari había retirado 50.000 pesos de la cuenta de la empresa el 15 de marzo de 1972. Esa era la base de la acusación de Alejandro Díaz. Pero Amalia encontró el libro de cuentas personal de su bisabuelo, y en él, Roberto había anotado meticulosamente cada transacción. Y según sus registros, ese dinero fue retirado por orden de Alejandro, para comprar nueva maquinaria para la fábrica. Bruno encontró recibos de compra de esa maquinaria, con fecha del 20 de marzo de 1972. Los recibos estaban a nombre de la empresa, pero firmados por Alejandro Díaz. Esto no tiene sentido, dijo Bruno frotándose las sienes. Si mi abuelo ordenó ese retiro, ¿por qué acusaría a tu bisabuelo de robarlo? A menos que... Amalia se detuvo, una horrible realización cruzando su rostro. ¿A menos que qué? A menos que tu abuelo necesitara un chivo expiatorio para algo más, completó ella en voz baja. Bruno revisó más documentos, y entonces encontró algo que le heló la sangre. Una semana antes de acusar a Roberto Fornari, Alejandro Díaz había retirado 100.000 pesos de otra cuenta de la empresa. Una cuenta que, según los estatutos de la sociedad, requería la firma de ambos socios para cualquier transacción mayor a 10.000 pesos. Pero este retiro solo tenía la firma de Alejandro. Dios mío, susurró Bruno. Mi abuelo robó de la empresa, el doble de lo que acusó a tu bisabuelo de robar, y luego lo culpó a él para encubrir su propio crimen. Amalia cubrió su boca con las manos, las lágrimas corriendo libremente ahora. Mi bisabuelo era inocente, toda su vida, todos estos años.
Él era inocente. Bruno sintió una mezcla de horror y vergüenza. La familia de la que tanto se enorgullecía estaba construida sobre una mentira, sobre el sufrimiento de una familia inocente. Se acercó a Amalia y sin pensarlo la abrazó. Ella no se resistió, se aferró a él y lloró por su bisabuelo, por su abuela, por todas las generaciones que habían cargado con una vergüenza que nunca merecieron. Lo siento, susurró Bruno contra su cabello. Lo siento tanto. No es tu culpa, respondió ella con voz entrecortada. Tú no lo sabías. Pero es mi familia, es mi apellido. Se quedaron así durante largo rato, abrazados en la trastienda de una tienda de suéteres, mientras afuera, la nieve seguía cayendo, y el mundo continuaba su curso, ajeno al momento de sanación que estaba ocurriendo entre estas dos personas. Cuando finalmente se separaron, sus ojos se encontraron. Y en ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no eran solo un Díaz y una Fornari, eran Bruno y Amalia. Dos personas que habían encontrado la verdad juntos, y que habían compartido un momento de profunda vulnerabilidad. Vamos a arreglar esto, dijo Bruno tomando sus manos. Vamos a limpiar el nombre de tu bisabuelo. Lo prometo. Amalia asintió, apretando sus manos. Juntos. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que alguien más estaba muy interesado en mantener esos secretos enterrados, y esa persona no se detendría ante nada, para asegurarse de que la verdad permaneciera oculta. Mientras Bruno y Amalia hacían planes para publicar sus descubrimientos, en otra parte de la ciudad, un teléfono sonaba. Hola, Marcos, soy yo. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Tu sobrino está investigando el escándalo Fornari. Hubo un largo silencio. ¿Qué tan profundo ha llegado? Suficiente. Si continúa, descubrirá todo. Otro silencio. Entonces tendremos que detenerlo. ¿Cómo? Déjamelo a mí. Conozco el punto débil de Bruno, y creo que acaba de entrar en su vida con el apellido Fornari. La llamada terminó, dejando solo el eco de una amenaza que aún no se había materializado. Pero pronto lo haría. Los días siguientes pasaron en un torbellino de investigación, descubrimientos y algo más. Bruno y Amalia se veían todos los días. Oficialmente era para investigar, para reunir más evidencia, para preparar el caso que limpiaría el nombre de Roberto Fornari. Pero la realidad era que ambos empezaban a buscar excusas para verse. Se encontraban en cafés para discutir hallazgos, y terminaban hablando de sus vidas, de sus sueños, de todo excepto el caso. Pasaban horas en la tienda de Amalia, supuestamente revisando documentos, pero más tiempo lo pasaban riendo por alguna anécdota que uno u otro contaba. La química entre ellos era innegable. Una tarde, mientras revisaban unos papeles en la oficina de Bruno, ella se estiró para alcanzar un documento en un estante alto, y perdió el equilibrio. Bruno la atrapó, sus brazos rodeándola, su rostro súbitamente muy cerca del de ella. Se quedaron así, congelados, mirándose a los ojos. Gracias, susurró Amalia. De nada, respondió Bruno, pero no la soltó. El momento se alargó, cargado de electricidad. Bruno podía oler su perfume. Podía sentir el calor de su cuerpo contra el suyo. Podía ver el reflejo de sus propios sentimientos en los ojos de ella. Lentamente, muy lentamente, se inclinó hacia ella. Amalia cerró los ojos, esperando el beso que sabía que vendría, pero entonces el teléfono de Bruno sonó, rompiendo el momento. Él gruñó frustrado, y se separó para contestar. ¿Hola? Bruno, soy tu tío Marcos. Necesito verte. Es urgente. Bruno frunció el ceño. Su tío Marcos nunca lo llamaba a menos que fuera algo relacionado con los negocios de la familia. Estoy ocupado ahora. Es sobre tu investigación. La voz de Marcos sonaba tensa. Sé lo que estás haciendo, y necesitamos hablar antes de que cometas un error terrible. El corazón de Bruno se aceleró. ¿Cómo sabía su tío sobre la investigación? Iré a tu oficina en 1 hora, dijo Bruno, y colgó. Amalia lo miraba con preocupación.
¿Qué pasa? Mi tío sabe que estamos investigando, respondió Bruno. No sé cómo, pero lo sabe. ¿Crees que intentará detenernos? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Una hora después, Bruno estaba en la elegante oficina de su tío Marcos, en el centro de Bariloche. Marcos Díaz era un hombre de 60 años, impecablemente vestido, con el cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás. Era el hermano menor del padre de Bruno, y había sido muy cercano al abuelo Alejandro. Bruno, saludó Marcos fríamente. Siéntate. Bruno se sentó, preparándose para la confrontación que sabía que vendría. Escuché que has estado removiendo el pasado, comenzó Marcos. ¿Quién te lo dijo? Eso no importa. Lo que importa es que pares inmediatamente. ¿Por qué? ¿Qué tienes que ocultar? Marcos suspiró, como si estuviera lidiando con un niño terco. No tengo nada que ocultar, Bruno. Pero tú no entiendes las consecuencias de lo que estás haciendo. Las entiendo perfectamente. Voy a revelar que el abuelo mintió, que Roberto Fornari era inocente, y que nuestra familia le debe una disculpa pública a los Fornari. Por el amor de Dios, explotó Marcos. Vas a destruir el apellido Díaz. ¿Sabes lo que significaría admitir que el fundador de nuestro imperio era un ladrón y un mentiroso? Significaría hacer lo correcto, respondió Bruno firmemente. ¿Lo correcto? Marcos se rió amargamente. Eres tan ingenuo. En el mundo de los negocios, la reputación lo es todo. Si publicas esto, destruirás no solo el nombre de tu abuelo, sino el de toda la familia. Perderemos contratos, socios, credibilidad, y NAR Global Corp podría colapsar. Ya. Entonces que colapse, dijo Bruno. No voy a construir mi futuro sobre el sufrimiento de una familia inocente. Marcos lo miró durante un largo momento evaluándolo. Es por esa chica Fornari, ¿verdad? Bruno se tensó. Esto no tiene nada que ver con Amalia. Oh, por favor. Hice que te investigaran. Sé que has estado pasando todos los días con ella. Sé que hay algo entre ustedes. Lo que haya o no entre Amalia y yo, no es asunto tuyo. Se vuelve mi asunto cuando pone en riesgo a la familia. Marcos se inclinó hacia adelante. Déjame adivinar. Te enamoraste de ella. Y ahora en tu nube de romance adolescente, crees que puedes ser el héroe que salve su apellido y se gane su corazón. Qué noble. Qué estúpido. Cuida tus palabras, tío. ¿O qué? Marcos sonrió. Escúchame bien, Bruno. Si publicas esa información no solo destruirás a la familia Díaz, también destruiré a tu querida Amalia. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Tengo contactos en todos lados. Un par de llamadas telefónicas y su pequeña tienda perderá todos sus proveedores. Otra llamada y ningún banco le dará un préstamo nunca más. Puedo hacer que sea imposible para ella hacer negocios en esta ciudad. Bruno se levantó furioso. No te atreverías. Oh, me atrevería. Y haría mucho más si es necesario. Marcos también se levantó. Tienes una elección, Bruno. Tu familia o esa chica. ¿Qué va a hacer? Bruno salió de la oficina dando un portazo, temblando de rabia. Su tío lo había amenazado. Había amenazado a Amalia. Y lo peor era que Bruno sabía que Marcos cumpliría sus amenazas. Su tío era un hombre poderoso y sin escrúpulos. Si decía que destruiría a Amalia, lo haría. Durante los siguientes días, Bruno luchó con la decisión más difícil de su vida. Cada vez que veía a Amalia, cada vez que ella sonreía, cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, sentía cómo su corazón se partía un poco más. Se había enamorado de ella. Profunda, irrevocablemente enamorado. Pero si continuaban juntos, si publicaban la verdad, la familia de Bruno la destruiría. Y Bruno no podía permitir eso, así que tomó la decisión más dolorosa de su vida. Una tarde fría de diciembre, pidió a Amalia que fuera a su oficina. Ella llegó sonriente, sin saber lo que estaba por venir. Amalia, comenzó Bruno, evitando su mirada. Necesitamos hablar. La sonrisa de ella se desvaneció al ver su expresión seria.
¿Qué pasa? ¿Encontraste algo nuevo? No. Es sobre... nosotros. ¿Nosotros? El corazón de Amalia comenzó a latir más rápido. Bruno respiró hondo, reuniendo el coraje para lo que tenía que decir. Creo que deberíamos parar. La investigación, vernos, todo. Amalia lo miró como si acabara de golpearla. ¿Qué? ¿Por qué? Porque me di cuenta de que esto fue un error. Involucrarnos. Está complicando las cosas. Bruno, no entiendo. Es simple, la interrumpió él forzándose a sonar frío. Esto entre nosotros no va a funcionar. Somos de mundos diferentes. Tú tienes tu tienda, yo tengo mi empresa. Fue divertido mientras duró, pero es hora de ser realistas. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Amalia. ¿Divertido? ¿Eso es todo lo que fue para ti? Sí, mintió Bruno, sintiendo cómo se le rompía el corazón con cada palabra. Y sobre la investigación, también voy a detenerla. No vale la pena remover el pasado. ¿No puedes estar hablando en serio? Amalia negó con la cabeza. Hace 2 días estabas decidido a limpiar el nombre de mi bisabuelo. ¿Qué cambió? Me di cuenta de que no me importa tanto como pensaba. Mentira. Amalia se acercó a él. Te conozco, Bruno. Sé que te importa, sé que sientes algo por mí. Igual que yo por ti. Bruno quería abrazarla, besarla, decirle la verdad, pero si lo hacía su tío cumpliría sus amenazas. Te equivocas, dijo en cambio. No siento nada por ti. Esas palabras cayeron como un martillo entre ellos. Amalia retrocedió, las lágrimas cayendo libremente ahora. Entiendo, dijo con voz quebrada. Entonces supongo que todo fue una mentira. La investigación, tu preocupación por mi familia, tus palabras, tus miradas, todo. Amalia. No. Ella levantó la mano. Ya dijiste suficiente, me voy. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez. ¿Sabes qué es lo más triste, Bruno? Que por un momento, realmente creí que eras diferente al resto de tu familia. Creí que eras un hombre de honor. Me equivoqué. Y con esas palabras, salió de la oficina y de la vida de Bruno. Cuando la puerta se cerró, Bruno se derrumbó en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Había hecho lo que tenía que hacer para protegerla, pero Dios, dolía tanto. Los días pasaron como una neblina gris. Amalia mantenía su tienda abierta, pero la alegría había desaparecido de ella. Sonreía mecánicamente a los clientes, envolvía regalos sin pensar, y cuando cerraba por las noches, se permitía llorar. No podía entender que había salido mal. Había estado tan segura de que Bruno sentía lo mismo que ella. Las miradas que compartían, la forma en que él la tocaba con tanta ternura, la pasión con la que había prometido ayudarla. ¿Cómo todo eso podía ser falso? Por su parte, Bruno se sumergió en el trabajo, intentando desesperadamente no pensar en ella, pero cada lugar de su oficina le recordaba a Amalia. La silla donde se había sentado, la mesa donde habían revisado documentos juntos, el espacio donde casi se habían besado. Su secretaria notó su cambio de humor. Antes era un jefe exigente pero justo. Ahora era simplemente ausente. Como si estuviera presente físicamente pero su mente estuviera en otro lugar. Y lo estaba. Estaba con una mujer de ojos cálidos y sonrisa genuina que había tocado su corazón de una forma que nunca creyó posible. Llegó la Nochebuena. Bariloche se llenó de luces y celebraciones. Las familias se reunían. Los niños jugaban en la nieve. Las risas llenaban las calles. Pero en la mansión de Bruno, solo había silencio. Él se sentó solo en su gran comedor, frente a una cena preparada por su cocinera que apenas probó. El enorme árbol de Navidad en la esquina parecía burlarse de él, con sus luces parpadeantes. ¿Para qué servía todo esto? La mansión, el dinero, el apellido. Todo se sentía vacío sin alguien con quien compartirlo. Sin ella. En su pequeño apartamento sobre la tienda, Amalia pasaba la Nochebuena de la misma forma que había pasado tantas otras, sola.
Normalmente no le molestaba. Estaba acostumbrada a la soledad. La había abrazado después de que muriera su abuela hace 5 años. Pero esta noche era diferente. Esta noche la soledad dolía. Porque por primera vez en mucho tiempo, había probado lo que era tener a alguien. Había probado la compañía, la conexión, la promesa de algo más. Y luego se lo habían arrebatado. Miró su teléfono por enésima vez, medio esperando un mensaje de Bruno. Una explicación, una disculpa, cualquier cosa. Pero no había nada. Lo que ninguno de los dos sabía era que en ese mismo momento, a kilómetros de distancia, el padre de Bruno, Eduardo Díaz, estaba teniendo una conversación muy importante con su hermano Marcos. Eduardo vivía en Europa desde hacía años, manejando las operaciones internacionales de la empresa familiar. Raramente regresaba a Argentina. Pero cuando Marcos le contó por teléfono sobre la investigación de Bruno, y cómo la había manejado, Eduardo supo que tenía que regresar. Amenazaste a una mujer inocente, dijo Eduardo con voz tensa. Y manipulaste a mi hijo para que rompiera con ella. Protegí a la familia, respondió Marcos sin remordimiento. ¿Qué es más de lo que tú has hecho, escondido en Europa todos estos años? ¿Proteger a la familia? Obligaste a Bruno a lastimar a alguien que ama. ¿Cómo es eso, proteger a la familia? El amor pasa, Eduardo, pero el apellido Díaz es para siempre. Eduardo sacudió la cabeza con disgusto. ¿Sabes qué, Marcos? Hay algo que nunca te conté. Algo que nuestro padre me hizo prometer que guardaría en secreto. Marcos lo miró con cautela. ¿De qué estás hablando? Del escándalo Fornari. El rostro de Marcos palideció ligeramente. Eso fue hace 50 años. ¿Qué importa ahora? Importa porque lo que Bruno descubrió es verdad. Nuestro padre robó ese dinero y culpó a Roberto Fornari. Esos son solo especulaciones. No lo son. Eduardo sacó un sobre de su chaqueta. Papá me dio esto en su lecho de muerte. Una confesión completa. Me hizo prometer que nunca la mostraría, que protegería su legado. Le entregó la carta a Marcos. Y como un cobarde, obedecí. Guardé este secreto durante 20 años. Pero no más. Bruno tiene razón en querer limpiar el nombre de los Fornari. Y yo voy a apoyarlo. Marcos leyó la carta, su expresión cada vez más oscura. Si publicas esto, destruirás todo lo que hemos construido. No, corrigió Eduardo. Papá destruyó todo cuando decidió mentir. Nosotros solo vamos a decir la verdad finalmente. ¿Y qué hay de las consecuencias? ¿De los negocios que perderemos? Entonces los perderemos. Pero lo haremos con honor. Algo que esta familia ha carecido por demasiado tiempo. Eduardo se dirigió hacia la puerta. Voy a buscar a mi hijo. Y voy a arreglar el desastre que tú causaste. Era pasada la medianoche de Navidad cuando Bruno escuchó el timbre de su mansión. Frunció el ceño. ¿Quién vendría a esta hora? Abrió la puerta y se quedó paralizado. Hola, hijo. ¿Papá? Bruno no podía creer lo que veía. ¿Qué haces aquí? Arreglar mis errores, respondió Eduardo entrando a la casa. Y ayudarte a arreglar los tuyos. Durante la siguiente hora, Eduardo le contó todo a Bruno. La confesión del abuelo. La promesa que había roto. La confrontación con Marcos. Debí haberle dicho esto hace años, dijo Eduardo. Pero era un cobarde. Tenía miedo de manchar el apellido, de lo que la gente diría. Papá. No, déjame terminar. Eduardo puso una mano en el hombro de su hijo. Marcos me contó lo que hizo. ¿Cómo te amenazó? ¿Cómo te obligó a elegir entre la familia y esa chica? Amalia, dijo Bruno suavemente. Su nombre es Amalia. Amalia, repitió Eduardo. Marcos me dijo que la amas. Bruno asintió, sin confiar en su voz. Entonces, ¿por qué demonios estás aquí en lugar de estar con ella? Porque si estoy con ella, si publicamos la verdad, el tío Marcos la destruirá. Tiene el poder para hacerlo. Tenía el poder, corrigió Eduardo con una sonrisa. Pero ya no lo tiene.
qué? Tuve una larga conversación con la junta directiva de Inar Global Corp esta tarde. Les mostré la confesión de tu abuelo. Les conté sobre las amenazas de Marcos, y votaron unánimemente para removerlo de todos sus puestos en la empresa. Bruno lo miró con incredulidad. ¿Qué? Marcos ya no tiene poder sobre ti, sobre Amalia, sobre nadie. Es solo un viejo amargado ahora. Y en cuanto a la publicación de la verdad, tienes mi bendición. Es más, te ayudaré. Por primera vez en semanas Bruno sintió esperanza. Pero Amalia, la lastimé tanto. Dije cosas horribles. Entonces ve y discúlpate, dijo Eduardo. Ve y dile la verdad. Si realmente te ama, entenderá. Bruno no necesitó que se lo dijeran 2 veces. 10 minutos después estaba en su auto, conduciendo por las calles nevadas de Bariloche hacia la tienda de Amalia. Cuando llegó, todas las luces estaban apagadas. Por supuesto, eran pasadas las 2 de la madrugada de Navidad. Probablemente estaba durmiendo. Pero Bruno no podía esperar más. Tocó el timbre, luego volvió a tocarlo. Y luego golpeó la puerta. Amalia, por favor, abre. Necesito hablar contigo. Una luz se encendió en el segundo piso. Una ventana se abrió, y Amalia asomó la cabeza, con el cabello revuelto y una bata sobre su pijama. ¿Bruno? Preguntó confundida. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Es importante. Son las 2 de la madrugada. Lo sé, pero no puede esperar. Amalia dudó, pero finalmente bajó y abrió la puerta. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando. Esto, mejor que sea importante, dijo con voz cansada. Bruno entró, cubierto de nieve, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Mentí, soltó. Sobre todo, sobre no sentir nada por ti, sobre no importarme la investigación, sobre todo. Amalia lo miró con cautela. ¿Por qué mentiría sobre eso? Porque mi tío me amenazó. Dijo que si publicábamos la verdad, si seguíamos juntos, te destruiría. Y yo no podía permitir que te lastimaran. Así que pensé que alejándote, protegiéndote de mí y de mi familia, estaba haciendo lo correcto. Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Amalia, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Idiota, dijo suavemente. ¿No entiendes que no quiero tu protección? Te quiero a ti. ¿Todavía? Preguntó Bruno con esperanza. ¿Después de todo lo que dije? Todavía, confirmó ella. Aunque me hiciste pasar la peor semana de mi vida. Lo sé. Y lo siento tanto. Bruno tomó sus manos. Pero ya no tienes que preocuparte por mi tío. Mi padre lo manejó. Y estoy listo para publicar la verdad, para limpiar el nombre de tu familia. ¿Tu padre? No entiendo. Bruno le contó todo. La confesión del abuelo. La intervención de su padre. La remoción de Marcos. Cuando terminó, Amalia estaba llorando abiertamente. Entonces, ¿es real? ¿De verdad va a pasar? Sí. Y hay algo más que quiero que sea real. Bruno se acercó a ella, acunando su rostro entre sus manos. Te amo, Amalia Fornari. Me enamoré de ti el primer día que entré a tu tienda, y cada día desde entonces me he enamorado más. Sé que nuestras familias tienen historia, y sé que yo actué como un idiota. Pero si me das una oportunidad... No pudo terminar porque Amalia lo besó. Fue un beso lleno de lágrimas y risas, de perdón y promesas, de un pasado doloroso y un futuro brillante. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo. ¿Eso es un sí? Preguntó Bruno. Es un sí, respondió Amalia. Pero si vuelves a mentirme para protegerme, te juro que... Nunca más, prometió él. Nunca más secretos, nunca más mentiras. Solo tú y yo, enfrentando todo juntos. Se besaron de nuevo, más lento esta vez, saboreando el momento. 3 meses después. Afuera la nieve seguía cayendo sobre Bariloche. Pero dentro de esa pequeña tienda, 2 corazones finalmente habían encontrado su hogar.
El salón estaba lleno de gente, periodistas, historiadores, familias antiguas de Bariloche, y por supuesto, los Díaz y los Fornari. En el estrado, Bruno estaba de pie con un micrófono, Amalia a su lado sosteniendo su mano. Buenas tardes a todos, comenzó Bruno. Hace 3 meses, descubrí una verdad que mi familia había ocultado durante 50 años. Una verdad sobre un robo, una mentira, y la destrucción de una familia inocente. El salón estaba en completo silencio. Mi abuelo, Alejandro Díaz, acusó a su socio Roberto Fornari de robar dinero de su empresa conjunta. Esa acusación fue falsa. La verdad es que fue mi abuelo quien robó ese dinero, y luego culpó a un hombre inocente para encubrir su crimen. Hubo murmullos en la audiencia, pero Bruno continuó. Roberto Fornari era un hombre honesto, trabajador y bondadoso, y mi familia le robó no solo dinero, sino su reputación, su salud, y finalmente su vida. Durante 50 años, la familia Fornari ha cargado con una vergüenza que nunca merecieron. Bruno apretó la mano de Amalia. Hoy, en nombre de mi familia, quiero ofrecer una disculpa pública a la familia Fornari. Y más que eso, queremos compensar el daño que causamos. Eduardo Díaz se levantó de su asiento y subió al estrado. La familia Díaz ha establecido un fondo de 1 millón de pesos para honrar la memoria de Roberto Fornari. Ese dinero será usado para crear becas educativas para los descendientes de la familia Fornari, y para apoyar negocios locales de textiles en Bariloche. La audiencia estalló en aplausos. Cuando el evento terminó, Bruno y Amalia salieron juntos, sonriendo a las cámaras y respondiendo preguntas de los periodistas. ¿Es verdad que están comprometidos?, preguntó un reportero. Amalia levantó su mano, mostrando el anillo que Bruno le había dado la semana anterior. Es verdad, confirmó con una sonrisa radiante. ¿Y no les parece irónico? ¿Un Díaz casándose con una Fornari después de todo lo que pasó? Bruno rodeó a Amalia con su brazo. No es ironía, dijo. Es justicia. Es sanación. Es amor. Esa noche, de vuelta en la tienda de Amalia, que ahora era también la tienda de Bruno ya que se había convertido en su socio de negocios, se sentaron juntos en el sofá de la trastienda. Todavía no puedo creer que todo esto haya pasado, dijo Amalia, acurrucándose contra él. Yo tampoco, admitió Bruno, besando su cabeza. Hace 3 meses, mi vida era exitosa pero vacía. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora tengo todo, completó él. Te tengo a ti. Amalia levantó la cara para besarlo. Y yo a ti. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo sobre Bariloche, pero esta vez no era una nieve de secretos y dolor. Era una nieve de renovación, de nuevos comienzos, de un amor que había triunfado sobre el odio y la mentira. En la pared de la tienda, habían colgado un cuadro. Era una fotografía antigua que habían encontrado durante su investigación. Roberto Fornari y Alejandro Díaz, jóvenes y sonrientes con sus brazos alrededor de los hombros del otro. Debajo de la foto, una placa decía: lo que una generación destruye, otra puede reconstruir. En memoria de una amistad perdida, y un amor que la redimió. Bruno y Amalia miraron la foto, tomados de la mano. ¿Crees que ellos aprobarían?, preguntó Amalia. Tu bisabuelo definitivamente sí, dijo Bruno. Mi abuelo, bueno, él cometió sus errores, pero creo que en el fondo, le gustaría que su error llevara a algo bueno. A nosotros, dijo Amalia. A nosotros, acordó Bruno, y mientras la nieve caía afuera y las luces de la tienda brillaban cálidamente adentro, 2 personas que nunca debieron encontrarse, pero que estaban destinadas a estar juntas, celebraban no solo su amor, sino la victoria de la verdad y la justicia. Porque a veces, las mejores historias de amor son las que nacen de los lugares más inesperados. Y a veces, el destino tiene un plan que va más allá de nuestro entendimiento. Esta fue la historia de Bruno y Amalia, una historia de secretos bajo la nieve. Una historia de amor que sanó las heridas del pasado.
y una historia que demuestra que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto.